Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias desde ya a cada uno de ustedes por acompañarnos como cada viernes, sobre todo en este periodo en el cual seguimos con el repaso de los seminarios de Apocalipsis que los días sábados da el licenciado Rubén Arn. Los saludamos también recordándoles que no solamente aquellos que nos siguen por la televisión, sino también por el canal de YouTube, recordarles que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones, que compartan el contenido. Más de la mitad de la audiencia de YouTube no está suscrita al canal, por eso les solicitamos que nos apoyen con eso para poder seguir generando este contenido y predicar de esa manera el mensaje del Evangelio. Y recordarles también de que estamos presentes en el resto de las plataformas virtuales que seguramente en este momento deben estar apareciendo en pantalla. Mientras vamos adentrándonos a este programa, vamos a darle, como siempre, la bienvenida a Matías López, que nos va a estar acompañando con la explicación de cada uno de estos versículos y el repaso de los programas del licenciado Rubén. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están ahí, gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Estamos en una parte del seminario que no se pueden perder. Estamos ya bastante avanzados y ya nos va a faltar mucho para que esto llegue a su final, pero esta es una parte muy importante y son momentos cruciales porque ya no estamos hablando solamente la parte del pasado que encontramos en el Apocalipsis, sino del futuro. Así que si en la vida por ahí sentís que no tenés esperanza o que te estás desanimado porque no ves que esto va a ir mejor, seguinos con nuestro seminario que la palabra de Dios nos va a dar esperanza. La profecía no es para traernos miedo, al contrario, para traernos seguridad y esperanza en estos momentos difíciles. Así es, y por esa razón es que los invitamos a que sigan nuestro contenido, que este contenido sigue también en nuestro canal de YouTube. Y ya para adentrarnos entonces en lo que va a ser el repaso del día de hoy, vamos a la primera pregunta, que es ¿qué ve Juan como sexto sello? Recuerdan que en el programa anterior hablamos acerca del sexto sello, ¿verdad, Matías? Exactamente, hoy vamos a hablar acerca del séptimo sello, pero para ir al séptimo sello tenemos que repasar algunos conceptos del sello anterior. Y dice lo siguiente en Apocalipsis 16, del 12 al 17. John. Miré, y cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y acá vemos un recorrido en la historia desde la época de los reformadores, como ya vimos, hasta el tiempo del fin. Es importante entender que en este sello está caracterizado, ustedes se acuerdan, ¿no?, que vimos los sellos anteriores estaban caracterizados por diferentes maneras. Por ejemplo, los primeros 4 a través de caballos con jinetes. Después tenemos un quinto con otros elementos y el sexto ya tiene otro elemento más importante y quizás no más importante en cuanto a la injerencia, pero sí es más importante en cuanto a que ahora ya se ven de manera universal y tiene algo que ver con que ya no son elementos de la tierra, sino son elementos y cuerpos que no puede manejar el hombre, porque un decreto lo da el hombre, una persecución la dictamina un hombre, encarcelar a las personas la dictamina un hombre, pero ahora un hombre o una mujer, ¿no?, es indistinto esto, puede controlar una caída de estrellas. Un hombre puede controlar el curso del tiempo. No. Fíjense que en este sexto sello empieza a haber una gran convulsión en todos los que son los eventos naturales. Y ahí la humanidad se da cuenta que la humanidad y una persona no puede estar al control de la historia. Dios en el sexto sello demuestra que Él es quien maneja todo, que Él es quien está al control del universo. Por eso, en el sexto sello que vimos y que estudiamos, y que si ustedes quieren está en YouTube, en nuestro canal, el programa,
surgen ciertos elementos que ya no es imposible pensar o sospechar que están a cargo del hombre. Por ejemplo, recuerden que estos 5 eventos, que son todos sobrenaturales, hacen alusión a que Dios es el quien está al control. Entonces tenemos el terremoto de Lisboa, ¿se acuerdan que fue el 1 de noviembre de 1755? Donde fue un terremoto no común porque ocasionó mucha mortandad, prácticamente casi los 5 continentes estuvieron involucrados, si fueron repercutidos por el movimiento sísmico que ocurrió ahí en Portugal, inclusive un tsunami, ya lo explicamos la vez pasada. Por ejemplo, el oscurecimiento del sol, que ocurrió el 19 de mayo de 1780, la luna como en sangre, que fue el mismo día, pero ahora de noche, y se acuerdan que se toman estas fechas y estos eventos porque estos son eventos históricos que no tienen explicación científica. Si bien puede ser que la luna en sangre se la conoce, o el oscurecimiento del sol, pero la manera en la que se dio no hay explicación científica. O sea, son eventos, aparte de ser sobrenaturales, son extremadamente especiales. Acuérdense que a eso de las 10 de la mañana se hizo de noche. No se podía leer el diario a menos que esté con una vela prendida. Esa misma noche la luna se puso roja. Así que son eventos que ocurren y que destacan en la historia. Luego, el 13 de noviembre de 1833, tenemos una lluvia de estrellas fugaces. Si bien aprendimos que tenían que ver con el evento llamado las Leónidas, todos los científicos concuerdan que en esa fecha la lluvia de estrellas fue tan grande que no hubo otra igual en toda la historia. No tienen la manera de explicar, si bien tienen la manera de explicar de que es un evento sobrenatural que suele ocurrir, el evento fue tan sobrenatural que no tiene explicación. Y ellos dicen que es la que tuvo más incidencia, diríamos, en cuanto a que de noche se podía leer también, ¿no? Y dicen que es muy difícil que se vuelva a repetir un evento de semejante magnitud. Y el quinto evento que se describe en el sexto sello, tiene que ver con un evento futuro que todavía no pasó. Y tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿nosotros dónde estamos? Si nos ponemos a pensar, nosotros estamos entre el cuarto y el quinto evento. ¿Sí? El quinto evento determina el fin de la historia de la humanidad. Fíjense que hay 4 que ya se cumplieron. Entonces, ¿estamos viviendo o no en el tiempo del fin? Yo no te puedo decir que Jesús va a venir mañana, el mes que viene, dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, porque no lo sé. No puedo ser un alarmista y decirte, prepárate ya porque Cristo viene mañana, pero sí te puedo decir que Cristo pronto viene. Las condiciones están dadas para que Cristo venga. Las condiciones en la humanidad están dadas. Pero Dios, en medio de toda esta incertidumbre, en medio de todo este mundo convulsionado, no nos deja solos. Nos da luz a través de la palabra para poder entender y mantener nuestra calma. Entendiendo que es Dios quien está al control del cielo y del universo. Que es Dios quien está en control a cargo de la historia, el desarrollo de cómo va sucediendo los diferentes reyes, que Él es quien quita y pone reyes. Y si está a cargo de todo eso y está al control, ¿no puede estar también al control de nuestra vida? Johnny, ¿querés leer la siguiente pregunta, por favor? ¿Qué tiene que ver el quinto evento con la historia de la Tierra? Y para eso vamos a leer Apocalipsis 6, del 15 al 17, que es el sexto sello, pero vamos a repasar una cosita. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y en este versículo, en esta parte del sello, fíjense que hay una relación entre el sexto sello, las huestes, diríamos, todos los fenómenos celestiales,
y con una parte de la población. Se dan cuenta que acá habla acerca de aquellos que deciden rechazar a Cristo. Y fíjense que cuando uno decide rechazar o aceptar a Cristo en la presencia del Señor, no hay jerarquías, no hay cargos, porque los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, no importa la clase social, no importa cuánta plata tenga en el banco, no importa el cargo social político que ocupe, no importa la influencia que tenga en la sociedad, no va a poder escaparse del día de la ira del Señor. Pronto Cristo va a venir a recompensar a cada uno según sea su obra. Y eso ya lo vimos en un montón de programas. Y fíjense que ante la presencia del Señor, prefieren que los montes y las peñas caigan sobre ellos para esconder el rostro de aquel que está sentado en el trono. De aquel que está sentado en el trono. Alguien que se sienta en el trono, Johnny, ¿qué es? ¿Un rey, no? Por supuesto. Si no fuera rey es difícil que se pueda sentar en un trono. Quiere decir que ahora Cristo va a volver como la figura de no un Mesías sufriente, sino como un Dios poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Dios demuestra que aquellos que decidieron crucificarlo en el año aproximadamente 30 después de Cristo, todos aquellos que decidieron estar en contra de su voluntad y después a lo largo de la historia no lo reconocerlo como Rey de reyes, Señor de señores, estaban equivocados. Que Satanás no tiene el poder para vencer a los hijos de Dios. Que Satanás, por más que quiere y por más que intente arrebatarte de los brazos de Cristo, no lo va a poder hacer. Si vos le permitís a Dios que controle tu vida. Muy pronto el día de su ira va a llegar. Y no, su ira no habla acá de una ira, de un enojo, porque Dios se enoja así como nosotros. Como cuando alguien nos debe plata, dinero, o cuando nos enojamos con algún familiar o lo que sea. El día de la ira del Señor, la Biblia también lo reconoce o lo declara como su extraña obra. No es que Dios se enoje o esté enojado porque nosotros decidimos negarlo. No es que Dios se enoje y venga enojado a dar el castigo a aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Dios no te odia, Dios no te puede odiar, no importa qué es lo que hayas hecho. Dios te ama, pero Él no puede permitir que el pecado siga trabajando en nuestra vida y en este universo. Por eso decide un día terminar con el pecado. Ahora, aquellas personas que decidieron darle más importancia al pecado y a sus propios impulsos, van a recibir su cometido, pero es un acto de amor de Dios hacia nosotros. Y fíjense cómo el mismo Jesús, estando en la tierra, habla de estos eventos. Johnny, ¿querés leer por favor Lucas 21, del 25 al 27? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y fíjense que acá Jesús está hablando de que va a haber señales en el sol, la luna y las estrellas. Ya ocurrió. Angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. También sucedió. Los hombres desfallecen por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Díganme, ¿no vivimos en un mundo donde la ansiedad es una de las principales causas que hay en las personas? Fíjense, a causa de que las potencias de los cielos fueron conmovidas, el mundo ahora empieza a estar empezando el tiempo del fin. Quiere decir que esto pronto va a terminar. Todas esas cosas
proféticamente ya las vimos que sucedieron. La última fue en 1833. Y Jesús describe eso. Y dice, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. ¿No estamos viviendo a las puertas del regreso de Cristo? Y te vuelvo a repetir, esto no se trata de ser un alarmista y dejar todo. No, se trata de entender el tiempo en el que estamos viviendo. Porque si entendemos el tiempo en el que estamos viviendo, vamos a actuar conforme al tiempo en el que estemos viviendo. No podemos vivir como si esto nunca va a pasar o como si esto nunca va a llegar. Porque lo querramos o no, Cristo pronto va a venir. Lo creamos o no, Cristo está a las puertas. ¿Cuánto tiempo falta? No te puedo decir. Pero sí te puedo explicar con la Biblia en la mano que estamos viviendo los últimos tiempos. Johnny, la siguiente pregunta. ¿Qué describe el capítulo que sigue al sexto sello? Muy bien, entonces ahora vamos a ver el capítulo 7, porque los sellos estaban en el 6, y ahora vamos a ir al capítulo 7. Pero solamente vamos a leer los primeros 3 versículos, porque no es el programa de hoy, el fin del programa es de hoy, explicar este capítulo. Esto lo vamos a explicar mejor más adelante, a medida que avance el seminario. Bien, leemos entonces en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Muy bien, vamos a tomar los primeros 3 versículos, ¿sí? Y vamos a explicar, porque acá se abre un gran paréntesis en la historia. El sexto sello fue hasta el final, hasta la venida de Jesús. Pero fíjense algo interesante. En este paréntesis que se abre acá, tenemos a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, quiere decir los 4 vientos. Cuando hace la alusión a los 4 vientos, hace alusión, fíjense, tenemos un paralelismo. Primero 4 ángulos de la tierra, 4 vientos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguna vez ustedes vieron, cómo se llama, la rosa que tiene los polos, los puntos cardinales? Tenés norte, sur, este y oeste. Son 4 puntos en la tierra. Entonces, cuando habla acerca de los 4 vientos, hace alusión a toda la tierra en su totalidad. Quiere decir que los eventos que siguen ahora, inmediatamente, tienen que ver con el desarrollo de la historia de la humanidad. Ya no eventos en el cielo, sino en la tierra. Y fíjense, hay 4 ángeles que están deteniendo los vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, mar y árboles. ¿Y qué significa esto de que no soplase viento? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice Jeremías 4 del 11 al 13? En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí. Ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Fíjense que los vientos hacen alusión a guerras, a juicio. Quiere decir que si los ángeles están deteniendo los vientos, estos vientos causan destrucción sobre el pueblo. Es la consecuencia del juicio de Dios. ¿Sí? Fíjense lo que dice también Oseas 8, 7 y 8. Porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrán mies y ni su espiga hará harina. Si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Fíjense, es difícil sembrar viento, ¿no? En otras palabras, si no podemos sembrar el viento, pero recogen torbellino, dice, ¿no? No tendrán mies, su espiga no hará harina, y si le hicieren van a comer extraños. Fíjense algo interesante. Quiere decir que no va a haber prosperidad, que va a haber guerra, periodo de guerra. Porque cuando no hay comida, o sea, en la época de Israel hablando, ¿no? Cuando no tenían comida, cuando lo que hacían no lo disfrutaban, cuando estaban no solamente en tiempo de guerra, sino cuando estaban sometidos a un pueblo. Entonces quiere decir
que en el tiempo del fin va a haber seguimos en medio de este conflicto. Y Dios, en su amor y misericordia, tiene a 4 ángeles, dice ahí, especialmente en los 4 puntos cardinales, sosteniendo los vientos. Todavía no. Todavía faltan cosas para que se destruya la tierra. Quiere decir que en el Apocalipsis 7, en esta apertura de paréntesis, todavía hay tiempo de decidir. Todavía podemos elegir. Hoy podemos elegir y tomar una decisión de qué vamos a hacer. Pero fíjense, sigue diciendo el versículo 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiere decir que Dios todavía está reteniendo los vientos porque su pueblo tiene la oportunidad de arrepentirse y de salvarse. Y el pueblo de Israel en el pasado, el pueblo de Israel que era el pueblo de Dios, ya tuvo su oportunidad y proféticamente ahora es abierto a todo el mundo. Así que cualquiera, no importa qué haya hecho, y te lo quiero decir a vos cara a cara, no importa qué hayas hecho, no importa cuántos pecados hayas cometido, no importa cuál fuera la decisión que hayas tomado para que te haya traído hasta el lugar donde estás hoy, del lugar del mundo que me estés mirando. Tenés la oportunidad de arrepentirte. Tenés la oportunidad todavía de elegir servir a Cristo. Dios en su inmenso amor sigue reteniendo los vientos para que vos puedas aferrarte a sus brazos. Entonces dice, y en el capítulo entero no lo vamos a poder leer porque no hay tiempo, pero dice, quien sale es un ángel que tenía el sello de Dios vivo. Entonces tenemos que hablar del sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Tiene que ver, y después en el programa de mañana el licenciado lo va a desarrollar mejor, tiene que ver con la adoración hacia Dios, la verdadera adoración hacia Dios. Pero fíjense que hay 3 elementos que se resaltan. Los vientos Dios lo está sosteniendo, porque no hay que hacerle daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que se haya sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y algo importante es que la tierra y el mar hace alusión al mundo entero. ¿Pero qué representan los árboles? ¿A quién representan los árboles? Y para eso tenemos que leer, por ejemplo, Salmo 1 del 1 al 3. ¿Qué dice Johnny? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón, dice, la persona que no anduvo en consejos de malos. Aquel que anda conforme a los caminos de Dios será como un árbol junto a corrientes de aguas. Entonces, ¿los árboles representan a todos? Jesús también, por ejemplo, dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Los árboles representan a las personas, pero principalmente a los justos, aquellos que deciden seguir a Cristo. Fíjense que dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y esto me hace pensar, ¿no? Fíjense que aquellos que confían en Jehová son semejantes a árboles junto
a las corrientes de las aguas, dice. Que cuando hace calor, no lo sufrirá. Que cuando haya sequía quizás, la hoja sigue verde porque está aferrado al manantial. No se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjense que al creyente, aquel que dice ser cristiano, un verdadero cristiano, que actúa conforme a lo que dice el Señor, es considerado un árbol próspero. Quiere decir que si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, en medio de crisis, de dificultad, Dios promete acompañarnos y ayudarnos a salir adelante. Y ahora estamos en el capítulo 7, en medio del gran conflicto. Se está culminando ya el gran conflicto. Y el capítulo 7 habla de un grupo de 144.000 personas. Y también un grupo de una gran multitud. No tenemos el tiempo ahora para desarrollar cada uno, eso se va a hacer un programa más para más adelante. Pero sí te puedo dejar en claro que tanto los 144.000, que no es un número literal, como la gran multitud, son árboles plantados junto al río. Son los salvos. Son dos grupos que hacen referencia a las personas salvas. A las personas que cuando se cumpla el quinto evento, que va a ocurrir más adelante todavía en la historia en la que estamos ubicados, van a ver a Cristo volver y también van a resucitar en caso de haber estado en el lecho de muerte. Interesante, ¿no? Vamos a ver qué dice la siguiente pregunta, John. ¿Qué ve Juan como séptimo sello? Y ahora vamos a ver qué es lo que se describe en el séptimo sello, ya teniendo toda esta introducción. Recuerden que estamos en el medio del paréntesis, donde todavía la historia de la humanidad no está determinada. Todavía no está determinado quién es salvo y quién no. Y dice lo siguiente, en el séptimo sello. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 4. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por una media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y antes de leer el último versículo del séptimo sello, vamos a explicar un poquito esto. Fíjense que se abre el séptimo sello. La historia de la humanidad todavía sigue su curso. Y en el cielo se hizo un silencio como por media hora. Fíjense que no dice una media hora exacta, sino como por media hora. Y veamos la escena, imaginemos la escena de este séptimo sello. Silencio total, expectación total. El trono, 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, delante del trono, y a estos 7 ángeles se le dieron 7 trompetas. Las 7 trompetas se describen más adelante en Apocalipsis, que ya vamos a llegar. Y un octavo ángel, no el de las 7 trompetas, es otro ángel, vino y se paró en el altar con un incensario de oro. Y ya vimos lo que era el incensario, ya estudiamos lo que significaba, pero acá está bien clarito. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ese entonces, si hasta ese entonces las oraciones llegaban al Señor, con este acto todavía siguen llegando a Dios. Quiere decir que todavía hay oportunidad de arrepentirse, porque si no, ¿para qué va a traer las oraciones ante Dios si ya no hay oportunidad de arrepentirse? Vamos a ir profundizando un poquito más. Entonces, trae mucho incienso para añadirlo con todos los santos. Si ubicamos este sello después del quinto evento, ¿sí?, no habría manera de poder entender esta parte de las oraciones. ¿Y qué dice el versículo 4 y 5, John? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario
lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces llega un momento, este sello está explicando, que llega un momento que las oraciones están llegando hacia el Señor. Pero llega un momento que el ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y ya vamos a estudiar qué significa eso. Pero antes tenemos que mostrar algunas otras cosas. Entonces, esto es lo que está mostrando el séptimo sello, una expectación universal. Y explica el momento desde que las oraciones llegan a Dios, el momento que ya dejan de ser, deja de interceder, ¿sí? Quiere decir que si las oraciones están llegando a Dios, Dios todavía está intercediendo, Jesús todavía está intercediendo, hasta que un momento esto ya deja de suceder. Y a medida que avanza el programa vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Johnny, ¿querés leer por favor la siguiente pregunta? ¿Cómo se explica el séptimo sello? Ahora, ¿por qué hay expectación? Si hay algún ejemplo o no. Miren, vamos a leer Levítico 23 del 26 al 29. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y en el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que Dios había dejado una maqueta de cómo iba a tratar él el pecado? ¿Se acuerdan que Dios nos había mostrado, a través de representaciones gráficas, cómo iba a ser el fin del tiempo y cómo se iba a limpiar y cómo se iba a purificar la tierra? Y eso no es más ni menos que el santuario. Dios manda a Moisés a que una vez que el pueblo salga de Egipto, antes de entrar en la tierra prometida, a que construyan un santuario. Tienen que hacer un santuario para que Dios habite en medio de ellos. Quizás ellos no entendían todos los rituales que tenían que hacer, pero todo representaba que Cristo pronto iba a venir y cómo se iba a tratar con el pecado. ¿Cuál era la función también que Dios iba a cumplir en el plan de salvación? Entonces tenían ciertos rituales y ciertas fechas que eran importantes. Y la fecha más importante y más solemne era a los 10 días del mes séptimo. Será el día de la expiación. ¿Sí? El día de la expiación era un día especial. Duraba 24 horas, de la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Así lo guardaréis, dice en Levítico. Entonces después, si quieren, pueden leer todo el capítulo 23, ahí explica el Levítico 16 también. Pero este día tiene que ser un día especial. Tiene que ser un día de expectación total. No se puede trabajar. Fíjense que dice: toda persona que no afligiere en este mismo día, no se afligiera en este mismo día, será cortada de su pueblo. Quiere decir que o lo iban a matar o iba a ser exiliado. Tenemos que entender que este día era un día de total solemnidad para el pueblo. Diciéndolo actualmente, no tenía que volar ni una mosca en el pueblo. El propio sacerdote ponía en riesgo su propia vida este día. Si el sacerdote entraba al santuario y no había pedido perdón correctamente por sus pecados, podía morir. ¿Entienden lo importante que era? Y fíjense que el Levítico 16 dice lo siguiente: y eso tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Fíjense que se lo considera un día de reposo. Los judíos, aparte del día de reposo, que era el sábado, que era el séptimo día, también tenían
otras fiestas y que llamaban a estos días de reposo. Pero el día de la expiación era un día especial, un día de reposo especial. Porque en el mes séptimo, otra vez, ¿no?, a los 10 días afligiréis vuestra alma. No se puede hacer ninguna obra. Tiene que haber un silencio total en el pueblo. Porque en este día haré expiación y limpiaré de todos vuestros pecados. Así que este día, el día de la expiación, también se lo puede considerar como el día de la purificación. Porque se limpiaban los pecados del pueblo. Pero ¿cómo lo entendemos a eso? Y tenemos que ver una figura del santuario, si no, no lo vamos a poder entender. El santuario estaba dividido en 3 partes. La parte exterior era el atrio, ¿sí? La parte central, la primera parte donde estaba el incensario, el candelabro, la mesa con los panes, era el lugar santo. Y el lugar santísimo era el único lugar donde había un solo mueble, que era el arca del pacto. Sobre el arca del pacto estaba la Shekinah, que era la presencia de Dios. Durante todo el año, menos el día 10 del séptimo mes, se hacía un servicio que llegaba hasta el lugar santo. ¿Qué quiere decir? Durante todo el año, en el altar teníamos 2 tipos de sacrificio. Había más, pero diciéndolo así de manera resumida. Teníamos un servicio de sacrificio continuo, que quienes proveían el cordero y quienes se encargaban eran los sacerdotes. Ese sacrificio nunca podía cesar, haciendo alusión al constante acceso que tenemos a la gracia. Y también se sumaba ese sacrificio que una persona que pecaba traía su cordero o su paloma, depende de lo que sea, y era sacrificado. Aquel pecador que reconocía su pecado, ¿sí?, lo traía ante el sacerdote. El sacerdote mataba el animal, y yo sé que no es algo lindo de escuchar, pero esta era la única manera que entendamos la verdadera consecuencia del pecado. Porque nosotros hoy con una oración podemos hablar al Señor porque Él ya murió, y a eso nos hace a veces perder la importancia y el costo que tuvo que vos hoy y yo podamos ser salvos. Entonces el sacerdote mataba el animal, la persona imponía las manos, transfería simbólicamente el pecado hacia el animal, haciendo entender que nosotros no vamos a morir, pero porque hay alguien que muere en nuestro lugar. Y esa sangre que derramaba el corderito, la paloma, depende de lo que sea, era llevada hasta la cortina y era rociada en la cortina. Quiere decir que durante todo el año, el pecado del pueblo no es que era perdonado, sino que era transferido al santuario. ¿Sí? Hasta el día 10 del mes séptimo. El día 10 del mes séptimo había toda una ofrenda especial, había todo un servicio especial. El sacerdote casi un mes antes tenía que ya empezar su preparación, y generalmente en el servicio diario quienes oficiaban eran los sacerdotes. Pero el único que podía oficiar en el día de la expiación, lo que hoy quizás escuchamos como el Yom Kippur, ¿sí?, era el sumo sacerdote. Un sacerdote no podía, tenía que ser sí o sí el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote, a través de diferentes ritos, de diferentes etapas, eso si quieren después lo pueden ver, tenemos un programa, hacía el servicio especial, el día de la expiación. Y ese día era un día de purificación del pueblo. La expectación que tenía que haber en el pueblo era tal que no se podía escuchar un ruido. La vida del sumo sacerdote corría riesgo. Y todo el pueblo, desde el que estaba más cerca como el que estaba en el fondo, tenía que escuchar al sacerdote moviéndose. Si hacemos ruido, no se podía escuchar. Por eso es la expectación que había. Y esa es la ejemplificación, diríamos, práctica de esto. Pero ¿saben qué? También hay un cumplimiento profético de esto.
Y tenemos que ir a Daniel 8 del 14 al 17. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno como una apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, lo que para Israel se cumplía todos los 10 del mes séptimo, se cumple proféticamente. Daniel ve una visión, y tenemos programas de esto después si quieren ver, o si quieren nos envían preguntas, nosotros les respondemos, los ayudamos a profundizar. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego ¿qué va a pasar con el santuario? Será purificado. Lo mismo que explicamos recién, lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Pero ahora, fíjense, ¿cuándo va a ocurrir y cuándo se van a cumplir estos 2300 tardes y mañanas? Estos 2300 días. Pero él me dijo en el versículo 17, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Así que quiere decir que esta profecía de la purificación se va a cumplir en el tiempo del fin. Quiere decir que en el tiempo del fin va a haber un día de la expiación. Quiere decir que en el tiempo del fin tiene que haber un día, un momento en donde el universo esté totalmente expectante de lo que está sucediendo con el tratamiento del pecado en la tierra. ¿Cómo se está desarrollando el plan de salvación? Y para entenderlo gráficamente, esta profecía comienza en el 457 a.C. Y la profecía dice que desde la orden de restaurar Jerusalén, habrá 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Luego se le quitará la vida y confirmará su pacto con muchos. Luego de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Esta es la profecía más grande en cuanto a tiempo que encontramos en la palabra de Dios. Esta es la última profecía que nos da fecha exacta. Después de esta profecía no hay más profecías con fechas. A partir de esta profecía, ¿qué es lo que sucede? Comienza el tiempo del fin. Entonces, desde la orden de restaurar Jerusalén, que esto sucede en el 457 a.C., va a haber un tiempo determinado donde Jesús va a romper, no porque Dios quiera romper, sino porque el mismo pueblo decidió romper su pacto con Dios. Eso sucede en el 34 después de Cristo. En el 31 muere, 34 con el apedreamiento de Esteban, confirma el pacto con muchos, quiere decir que ahora ya no solo el pueblo de Israel era el encargado de predicar, sino que ahora el sacerdocio es universal y de cada uno, así como en aquel entonces. Y luego de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Y hubo grandes pensadores y estudiosos de la palabra de Dios que pensaban que la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo, la purificación de la tierra. Tomaban este santuario como la tierra, cuando en realidad no hace alusión a eso. Lo que sí estaban seguros, y estamos seguros, de que esta profecía termina en 1844. 1844 es la última fecha exacta, profética, que encontramos en la palabra de Dios. Después de esto, no hay fechas. Así que si alguien te dice alguna fecha especial, no le creas que Cristo va a venir tal día o tal otro, no es así. Si por ejemplo encontramos eventos descritos como los que explicábamos en el sexto sello, que estos eventos son evidenciados porque es evidencia de que lo científico avala lo bíblico, pero ya no hay fechas de que Cristo va a venir. Ya no hay fechas de que Cristo
esté siendo algo particular, sí lo que dice acá, hasta 1844. Y fíjate que dice Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que en el cielo hay un santuario. Y en Apocalipsis vamos a ver que varias veces se deja ver este santuario. Si entonces en 1844 el santuario será purificado, quiere decir que hay un cambio en un evento en el cielo mismo. Quiere decir que en 1844 empezamos el gran día de la expiación, pero con expectación universal ahora. No solamente el pueblo alrededor del santuario, sino el universo alrededor de la tierra, del santuario celestial y los eventos que están sucediendo en la tierra. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Cristo. ¿Quién es el ministro, el que está ministrando hoy en nuestro favor? Cristo. Solamente un sumo sacerdote podía ministrar en el día de la expiación. Y acá Pablo habla acerca de que nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de aquel verdadero tabernáculo, aquel verdadero santuario, el que está en el cielo, no el que levantó el hombre. Entonces está sucediendo algo en este tiempo. No podemos hacer oídos sordos a esto. Tenemos que entender que el plan de salvación se está desarrollando. ¿Qué dice Hebreos 9, 23 al 25, Johnny? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ven que representa, ¿vieron? Por eso es importante, y muchas veces nosotros descuidamos el estudio del santuario, o decimos, no, eso ya es viejo, ya pasó. Es importante entender el santuario terrenal para entender el tratamiento del pecado. Es sumamente importante entender que el santuario terrenal es figura del celestial. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era una figura del verdadero, sino que está en el cielo mismo y está cumpliendo una función de intercesor o de abogado. Y si hay un abogado de por medio o un intercesor, quiere decir que estamos en el medio de un juicio. Y no hay dudas de ello. Pero esta vez, nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo intercediendo, defendiéndonos, pero fíjense, no con la sangre de un sustituto animal, sino que ahora son sacrificios mejores que estos. La propia sangre del Hijo de Dios. La muerte de Cristo Jesús en la cruz lo autoriza para hoy estar intercediendo por vos y por mí. ¿Con qué necesidad? Ninguna. Pero con la necesidad de que te arrepientas, porque su amor hacia vos es incondicional. Fíjate que dice los siguientes 2 versículos. De la otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y ya mañana el licenciado y en estos días vamos a profundizar más este tema. Pero tenemos que entender que Cristo se presentó y se está presentando ante Dios por nuestro favor, porque te ama. Y ya como vimos en Apocalipsis 7, estamos a tiempo todavía en el estudio, en esta parte del estudio. Todavía estás a tiempo de elegir, todavía estás a tiempo de decidir, pero la historia sigue avanzando, ¿eh? Por más que vos no quieras, la historia de este mundo sigue avanzando. Siguiente pregunta, Johnny, y la última del programa de hoy.
¿Qué representa la acción de tirar el incensario? Bien, vamos a repasar el versículo 5 para eso. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bien, ahora, Johnny, ¿te acordás que cuando empezamos el programa decíamos que, y leíamos en los primeros versículos del sello, hablábamos de qué era el incensario? Así es, ¿y qué representaba? ¿Qué representaba? Exactamente, las oraciones de todos los santos. Entonces, si el incensario representa las oraciones de todos los santos, ¿qué tiene que ver esta acción de arrojar el incensario a la tierra? En otras palabras, el incensario representaba que las oraciones llegaban a Dios porque todavía Dios podía interceder. Ahora, que las oraciones ya no lleguen a Dios, ¿quiere decir que ya Dios no escucha? No. Vamos a ver. Proféticamente estuvimos estudiando estos conceptos y tenemos que repasarlos. El sellamiento de los fieles, lo vimos en el capítulo 7. Va a descender la lluvia tardía. Eso el licenciado lo explicó en el programa del sábado, así que si no se acuerdan, repásenlo. Pero igual vamos a mañana a repasar una segunda parte también. Se completa el mensaje de los 3 ángeles. Se cierra el tiempo de la gracia. Ahora, ¿por qué esto es un evento bisagra? Porque hasta este tiempo todavía el mensaje puede ser predicado. Hasta que se cierra la puerta de la gracia, todavía hay posibilidad de arrepentirse. Una vez que la puerta de la gracia se cerró, el Espíritu Santo se retira de la tierra y pasan otros eventos. Las 7 últimas plagas caen, hay una resurrección especial y la resurrección de todos los justos. ¿Cuándo ocurre la resurrección especial y la resurrección de todos los justos? Cuando Cristo viene por segunda vez. En otras palabras, esto se cumple como 5.º evento del 6.º sello. Pero hay un tiempo entre el fin del tiempo de la gracia y la resurrección o la segunda venida. En ese periodo ocurren 2 eventos importantes, las 7 últimas plagas que caen solo sobre los injustos, ya lo vamos a estudiar un poquito más, y también está la gran angustia de Jacob, que son aquellos salvos que no saben si están salvos o no. Tiene que ver con una angustia no de dolor, sino con una angustia de no estar seguros de si son salvos o no. Pero fíjense, una vez que termina el tiempo de la gracia, ya no hay más tiempo de decidir. Y lo que describe el capítulo 5 es el fin del tiempo de la gracia. Todavía estamos a tiempo de ser sellados. Todavía estamos a tiempo de recibir la lluvia tardía. Todavía estamos a tiempo de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero este tiempo no va a ser para siempre. Dios no es que tarda en venir, como dice Pedro. No es que Dios retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la paciencia un día va a llegar a su fin. Cristo pronto va a decir hecho está, como lo dijo una vez. Y fíjense cómo lo describe Apocalipsis 22 del 10 al 12. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y no es momento de callarnos. No es momento de cerrar estas palabras. Así como le dijo a Daniel. Él a Daniel le dijo, sella las palabras porque esto no es para ahora, es para el tiempo del fin. Hoy se están cumpliendo las profecías. A Juan le dice, no selles porque el tiempo está cerca. Va a llegar un momento en el que es injusto, va a seguir siendo injusto. El que es inmundo va a seguir practicando la inmundicia. Aquel que es un estafador
va a querer seguir estafando. Aquel que es un ladrón va a querer seguir robando. Aquel que... la característica que a ustedes se les ocurra. Pero aquel que es justo, no se canse de practicar la justicia. Aquel que se cree santo, siga santificándose, siga separándose para la obra del Señor. No es momento de ver qué hacer o qué no hacer. Es momento de tomar una decisión. Estamos viviendo, y claramente lo vimos en las profecías que estamos estudiando, de que Cristo pronto viene a buscarnos. Y Él mismo lo dice en el versículo 12. He aquí vengo pronto, pero voy a darle a cada uno una retribución dependiendo de cómo se portó en esta vida, de las decisiones que tomó. Si entendió que era importante servirme, si entendió que era importante vivir una vida conforme a los principios encontrados en la palabra de Dios. Este mundo no da más. Y no se trata, vuelvo a repetir, de ser alarmista y provocar a que pensemos que ya Cristo viene mañana. No, tenemos que entender el tiempo en que estamos viviendo. Las profecías son claras. Yo no te puedo decir cuánto falta para que Cristo venga, pero sí te puedo asegurar que estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Este gran día de la expiación ya empezó en 1844. Pronto va a terminar. ¿Cómo te va a encontrar Cristo cuando venga? ¿De qué lado? Pone a pensar, evalúa tu vida. Ponete a pensar en lo que te trajo hoy hasta acá. Si Cristo hoy te tendría que dar el galardón correspondiente a lo que te mereces, ¿cuál sería? Es momento de entender que hay que predicar. Es momento que hay que entender que hay que dar el mensaje de los 3 ángeles. Es momento de entender de que Cristo pronto viene. No es momento de quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que aceptar a Cristo, pero sobre todo dar a conocer al mundo entero la verdad presente que tenemos conociendo ahora. Dios quiera que nos tomemos el trabajo y la iniciativa de dar a conocer al mundo entero todas estas verdades. Gracias, Matías, por cada una de las explicaciones. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Como siempre, recuerden de que el día de mañana va a estar el licenciado Rubén dando una vez más otro tema interesante. Por favor, acompáñennos, y si quieren dejarnos alguna pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro tema, déjenos en los datos de contacto que han aparecido a lo largo del programa, que quienes están en YouTube lo van a poder ver también. Recordamos que a través de eso nos pueden ir escribiendo dudas, consultas, estamos a su disposición. Desde ya, de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien nos acompaña en los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla, de parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.